Del Señor sean con cada uno de ustedes, conmigo también, ¿verdad? Como dice el profesor Mota, que Dios te bendiga, pero a mí también. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos da Dios de traer palabra a este lugar. Agradezco al coro por las presentaciones que han dado, así que estoy orgulloso, un orgullo santo, ¿ok? Del coro de nuestra academia. También quiero agradecerle a la facultad de nuestra academia que está con nosotros. Pónganse de pie los maestros, porque yo sé que posterior a unos compromisos que tenían algunos en las iglesias de ellos, pues han llegado aquí, han estado con nosotros. Me faltan, yo sé que hay más por allí escondidos. ¿Okay? Queremos darle las gracias a ustedes por estar acá con nosotros, igualmente a los empleados de mantenimiento que han estado con nosotros, a los empleados de administración, también a los padres, porque tenemos varios padres que están con nosotros, varios estudiantes que también están compartiendo con nosotros. Y yo repito, estamos agradecidos por la oportunidad que nos ha dado la iglesia de presentar este programa. Segundo quiero darle gracias también a la iglesia porque sabemos que lunes tras lunes nos facilitan las facilidades de esta iglesia para nosotros poder llevar a cabo el culto de elemental y también de superior. Así que muy agradecidos a cada uno de ustedes, a la junta de la iglesia, como a su pastor, por darnos esa oportunidad de tener un lugar donde nosotros podamos adorar el nombre de Dios. Antes de nosotros pues continuar, yo quiero presentarle, pues conmigo está mi esposa, ¿verdad? Ella pues casi, ustedes nunca pues la han visto porque ella trabaja en la Metro, ella es la bibliotecaria de la Academia Metropolitana, así que levántate Leticia, para que te vean. Ella es Leticia, mi esposa. Al lado pues está la esposa de mi hijo, Mili. Ella la hemos adoptado, es mexicana y vive acá con nosotros en Puerto Rico ahora. Así que allí está pues con su niño y está pues mi hijo también, que es maestro de educación física en la academia de la primaria también. Y él tiene una parte especial. Yo le invité para que él tuviera una parte especial también con nosotros, porque como yo no canto, esa parte a mí no me la dieron. Así que yo espero que cuando nosotros estemos en el cielo, una de las mejores voces sea la mía. Así que ahí le vamos a acompañar, ¿verdad? Y yo quiero pues pedirle que él pase acá y tenga entonces esta parte especial. Y luego pues entonces procederemos a la otra parte que nos corresponde. Espíritu de Dios, entra en mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname
tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Y lléname Gracias, Daniel. Quisiera decirle que de la misma manera como ustedes nos han facilitado, ¿verdad?, la iglesia, y yo sé que está a la disposición de nosotros, ¿verdad? Queremos decirle que de la misma manera nuestra academia está a la disposición de su iglesia. Somos un equipo y trabajamos como un equipo. Tenemos una sola misión y trabajamos con esa sola misión. Así que lo único lo que tienen que decirles es necesitamos la academia y si está disponible, pues ahí está. ¿Ok? Así que quiero decirle eso. Hay grandes planes para la academia. Una de las cosas que nosotros cuando venimos a la academia a trabajar, nos ponemos siempre en las manos del Señor. Y dejamos que Él sea el que dirija y Él que sea el que haga. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Como seres humanos. Pero tiene que ser al tiempo y al momento de Dios, no al de nosotros. Pero sí le damos gracias, ¿verdad?, porque nos ha permitido hacer en este corto tiempo que tenemos pues varias cositas. Entre ellos, pues ya, si usted ha pasado por allí, pues ha visto que hemos podido pues arreglar un poquito las aceras. También pues en estacionamiento, allí hicimos una verja para poder separar y dar mayor seguridad a lo que son nuestros estudiantes cuando utilizan aquella área verde. De la misma manera, en algunos salones pues hemos podido hacer unos closets, especialmente en el salón de Biblia. Estamos dedicando un poquito de tiempo y de tiempo, ¿verdad?, al salón de Biblia, porque queremos que nuestro salón de Biblia pues sea uno de nuestros mejores salones, o los salones de Biblia. Al fin y al cabo, pues todo, especialmente en elemental, pues enseña a cada maestro, ¿verdad?, especialmente de K3, pues enseña su clase de Biblia. Ya en cuarto a sexto pues ya está departamentalizado como en superior, pero queremos tener las mejores facilidades para nuestros estudiantes y para Dios. Hay planes todavía nosotros pues en esos planes que tenemos, si Dios lo permite, está hacer los bancos de la cancha. Yo espero y confío en el Señor que podamos empezarlo en diciembre, si Dios lo permite. ¿Ok? Así que en uno, te salvate. Vamos en esa vía, ¿verdad? Ya estamos pues tratando de localizar diferentes cotizaciones para que el Señor pues nos dé la oportunidad de que sea la mejor persona y aquel que nos trate bien, pues entonces tenerlo ya ready. Eso pues nos va a servir de varios propósitos. Primero, no solamente para cuando tengamos actividades, tanto sea nosotros o la iglesia, un lugar donde nos podamos sentar. También esto nos va a servir que en la parte de abajo, como se van a hacer un poquito altos, pues tengamos 4 lugares o 4 covachas para poder guardar algunas cositas que también pues tenemos por la academia. Y a la misma vez pues también nos va a servir para que el profesor en las mañanas o en las tardes, cuando da a veces su clase en la cancha, pues tengan un lugar donde sentarse los estudiantes también. Así que por ahora estamos en ese plan. Si Dios lo permite, pues también en abril los estudiantes de nuestra academia, aquellos que así lo soliciten, estarán cogiendo las pruebas de nivel avanzado. Eso significa que los estudiantes de nuestra academia, si Dios lo permite, de nuestra academia, podrán entrar con créditos universitarios. ¿Ok? Así que hasta 12 créditos universitarios podrían tener ya. Sin colocar un pie en la universidad,
podrían tener ya 12 créditos. ¿Qué le parece eso? Así que en esa vía nos vamos a dirigir. Ya solicitamos al college que nos diera esa oportunidad, ya nos lo aprobaron. Así que ya nos mandaron la carta, nos enviaron la carta. Lo que estamos pues ya en espera es cuestión de que el estudiante que está en 12 pues pueda tomar ese examen. Y si lo pasa con un mínimo de 3 y un máximo de 5, pues entonces entraría ya con crédito en la universidad. Tanto en español, en inglés, como 6 créditos en matemáticas. Así que le damos gracias a Dios también porque tuvimos un estudiante, según estuve revisando los resultados del college, que sacó sobre 3,200. Y eso está perfecto para nosotros, déjeme decirle. Así que yo quiero agradecerle a los profesores, ¿verdad? Poco a poco pues estamos trabajando, poco a poco elaboramos y esperamos por la gracia de Dios que esos buenos resultados que tuvo esta estudiante, como algunos otros también, podamos pues colocarlo allí, promocionar, para que la gente sepa, ¿verdad? Aquellos que nos acompañan y las personas pues puedan ver de que nuestra academia va hacia adelante, por la gracia de Dios. Bien, pero lógicamente, pues como mencioné, tenemos otros planes más, pero eso poco a poco el Señor nos ayudará a alcanzarlo, puestos en las manos de Él. Oramos para que nuestra matrícula pues se pueda mantener. Tenemos 311 estudiantes. En nuestra academia teníamos 312, pero uno que se fue. Ahora en enero, si Dios lo permite, pues ya hemos recibido llamadas de quizás entrar como unos 5 estudiantes nuevos. Así que estamos en eso. Ya comenzamos el proceso de prematrícula y hay personas que nos están llamando para el año que viene. Así que lo estamos cogiendo, ¿verdad? No estamos diciéndole que se vaya a otro lugar. Estamos diciendo que ese es el lugar donde deben de estar sus niños. Y de la misma forma, pues, esperamos, por la gracia de Dios, como mencioné, cambiar un poquito la fachada a la academia. Son grandes retos. Y a veces nosotros, cuando nos colocamos esos retos, ¿verdad?, le decimos al Señor, lo único que nos falta es una sola cosa. Los chavos, ¿verdad? El dinero. Pero déjeme decirle que en muchas ocasiones nosotros podemos pensar de que no hace falta el dinero. Pero el dinero no es lo más importante en esta vida para nosotros. Claro, es importante, pero no debe ser lo más importante. Nosotros como cristianos tenemos que saber que lo más importante en nuestra vida es la preparación espiritual. Esa es la meta o el objetivo principal de cada uno de nosotros. Y yo podría contarles de muchas historias que yo he tenido en diferentes academias. A mí me faltaba venir a la Academia de Caguas. Así que yo creo que por eso me dijeron, te toca Caguas ahora, ¿verdad? Pero sí estuve dirigiendo la Academia de Vega Baja, la Academia de Río Grande, de la Metro. Y de vez en cuando, pues, bajé a Naguabo y Maunabo a dirigir en Pijiter, cuando era superintendente. Y también tuve un tiempo aquí en Caguas cuando estaba la profesora Reina. No sé si alguno pues se acuerda de ella, descansa en el Señor, con la esperanza de que cuando Él venga se pueda levantar y ahí nosotros podamos abrazarle. Muy buena amiga en este servidor y sé que quizás de algunos de ustedes también pues que la haya conocido. Y yo me acuerdo que yo estaba en Vega Baja trabajando y en aquel tiempo pues ya yo llevaba mi tercer año. Yo estuve en Vega Baja trabajando como por 7 años corridos como principal. Ya a los 23 años ya yo era principal de la escuela. Y yo decía, cuando a mí me llamaron para ser principal, yo dije, yo no puedo ser el principal de la academia. Aquí hay personas que tienen un seniority por encima de mí. Tienen 10 años, 15, 20 años más de experiencia que el servidor. Así que yo creo que uno de ellos es el que debe de ser el principal. Y el superintendente en aquel momento me miró y me dijo, no, a ti te llamaron y tú eres el que vas como principal. Así que ya en un término así, de ya que en ese forcejeo que uno hace de que no quieren una responsabilidad, le dije, mira, está bien, aceptamos. Claro, consulté con mi esposa, ¿verdad? Primero, porque nosotros habíamos vendido como todo puertorriqueño cuando se quiere ir para Estados Unidos, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene, ¿verdad? Hasta la cama, de donde uno se duerme. Así que efectivamente habíamos vendido todo. Solamente teníamos los pasajes en la mano para ir a Estados Unidos. Y cuando yo le digo, no tengo nada, no tengo ni casa prácticamente, me queda la llave de la casa porque es alquilada. No tengo carro, ya el carro también se había ido, se había vendido. Y él me dice, vete a Estados Unidos, está de vacaciones 2 semanas y regresa. Y yo dije, ¿qué me va a hacer? Si yo saqué de pasaje para yo quedarme allá, no para ir 2 semanas y regresar. Pero al fin y al cabo, así lo hicimos. Tuvimos 2 semanas, luego regresamos a Puerto Rico. Y me acuerdo muy bien que el primer año fue un año difícil. Fue un año difícil. Segundo año, peor todavía. Pero el tercer año yo le dije al Señor lo siguiente, Señor, tú me traíste aquí, yo no quería estar.
Tú lo sabes, yo no quería estar aquí. Tú sabes que yo tenía el pasaje de ida, pero no había regreso. Así que si tú me traíste aquí, tú vas a resolver mis problemas. Y saben, desde aquel momento yo le dije al Señor, tú eres el que te vas a encargar de todo. Y realmente así lo hicimos. Y yo le dije, Señor, necesitamos 3 salones nuevos en elemental. Son salones en madera, el techo es de zinc y cuando llega el calor aquí no hay quien soporte esto. Así que tú eres el que me vas a ayudar a resolver este problema. Igualmente en el comedor era de la misma manera. Así que pusimos todo en la mano del Señor. Llegó verano, llegó mayo, cuando terminamos las clases, empiezo a buscar cotizaciones. No teníamos dinero, recuerden, porque no teníamos dinero. Empiezo a buscar cotizaciones por fe. Allí voy donde una persona y esta persona me dice, te lo puedo hacer por $45,000 los salones que necesitas y el comedor. Yo dije, wow, los 3 salones. Había que romper todo, porque recuerde que era madera, las paredes, el techo, todo. Y yo le dije, $45,000. Bueno, está bien, hablamos después. Así que voy donde otra persona que llega a la academia y me dice, yo te lo puedo hacer por $42,000. Y dije, bueno, pues por lo menos son $3,000 menos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, cuando estoy visitando a un hermano de la iglesia, ahí cerca de la academia, yo veo que están construyendo su casa. Y dije, ¿quién está construyendo tu casa? Y me dijo, un muchacho de aquí que vive ahí en las parcelas Amadeo. La academia en Vega Baja está en las parcelas Amadeo también, al lado de la iglesia. Y yo le digo, ¿puedo hablar con él? Y él me dice, sí, habla, está aquí, mira, aquí, ahí está. Así que yo voy y hablo con él y le digo, yo tengo que hacer 3 salones nuevos en la academia. Así que ¿cuándo tú puedes ir a ver el lugar? Y él me dice, yo puedo ir el domingo. Y yo, pues está bien. Así que él llega el domingo y él llegó con su cinta y su lapicito y un papelito y empieza a medir. Y dice, bueno, son tantos por tanto. Yo dije, ajá, yo sé cuántos son los salones, 20 pies por 30, 20 por 20 o 20 por 25. Le dije, eran 3 salones, así que son 60 pies por 25. Así que el diámetro te lo puedo decir, el área te lo puedo decir, no hay problema con eso. Y él me dice, bueno, aquí hay que romper las paredes, hay que sacar el techo, hay que botar el escombro, hay que hacer zapatas, hay que hacer zapatones, hay que hacer los chambones, hay que hacer todo esto. Y yo dije, bueno, eso yo lo sé, porque el piso solamente es de cemento, pero no tiene nada de columna, no tiene nada de varilla, yo no sé cómo está esa base. Así que hay que hacer todo nuevo. Me dice, bueno, hay que poner también bastantes hombres porque hay que hacer doble turno. Porque tú lo quieres para 2 meses. Y yo dije, sí, yo lo quiero para 2 meses. Es así. Antes de comenzar la clase, yo quiero que los salones estén ready. Me dijo, bueno, y yo ya seguía con el bueno y explicando, mira, yo lo que quiero es saber cuánto me vas a cobrar. Ya yo sé todo lo que hay que hacer. Ya tú me dijiste todo lo que hay que hacer. Bueno, lo que pasa es que aparte de botar los escombros, yo te puedo hacer el trabajo y realmente te va a costar bastante dinero. Y yo digo, bueno, está bien, pero dime cuánto sale. Y el hombre seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y yo le decía, mira, al fin y al cabo ya, dime cuánto sale. Se llama Miguel. Luego de eso nos hicimos amigos. Y él me dice, bueno, yo te lo puedo hacer por $24,000. Y yo lo miro fijo y le dije, ¿cuánto? Claro, yo estaba actuando y ahora, ¿no? Y él me dice, ¿está caro? Y yo digo, está bien, vamos mañana lunes y hacemos el contrato. Así que el lunes fuimos a un abogado, hicimos el contrato en 4 fases, 4 etapas. Así que cuando usted vaya a construir, hágalo en 4 etapas, no dé todo el dinero a la misma vez. Recuerde eso. Así que de esa manera lo hicimos y gracias a Dios en ese año tuvimos la oportunidad de hacer esos salones. Y lo entregó no una semana, no el mismo día cuando comenzamos las clases, sino una semana después, por la lluvia y todo lo demás. Pero de 45,000, el Señor pudo darnos la oportunidad que se hiciera por $24,000. Y yo me acuerdo que pasada la semana cuando comenzaron las clases, aquel hombre vino y me entregó las llaves, donde me dijo, aquí están los salones, la llave de los salones. ¿Saben? Yo podría cantarle muchísimas historias de las cosas maravillosas que Dios hace cuando nos ponemos en las manos de Él. Pero Dios, en el propósito de nuestra vida espiritual, Él busca también que nosotros tengamos un reavivamiento en nuestras vidas. En los últimos quinquenios se ha estado hablando sobre un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia.
Usted ha escuchado en la Radio Sol o en la emisora, ¿verdad?, sobre reavivamiento. Usted ha escuchado en nuestras iglesias sobre reavivamiento. Si usted ha ido a reuniones de los líderes de nuestra iglesia o el Congreso, ha escuchado sobre reavivamiento. Inclusive el presidente de la Conferencia General estuvo en Puerto Rico y habló sobre reavivamiento. Así que es una palabrita que podríamos decir que está al pie o en la boca de todas las personas. Pero el 11 de octubre del 2010, en el Concilio Anual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se acordó un documento importante y una iniciativa titulada El Don Prometido de Dios, un llamado urgente al reavivamiento, la reforma, el discipulado y la evangelización. Ahora, ¿tendría esto algún propósito por la cual la conferencia o allí en ese congreso se aprobara esto? ¿Habrá una importancia por la cual la iglesia tenga o tenía o tiene que pasar por un reavivamiento? ¿Necesita la iglesia un reavivamiento o una reforma? Bueno, la hermana, en el 22 de marzo de 1887, la hermana White escribió estas palabras en un artículo en la Review and Herald. Dice, la gran necesidad de la iglesia, también esto se encuentra en el mensaje selecto, tomo 1, página 121 en inglés. Dice que somos aconsejados que un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más grande y urgente de todas las necesidades de nosotros como cristianos. Buscar esta sería nuestro primer trabajo. Un reavivamiento puede solamente esperarse en respuesta a la oración. Y luego continúa en la página 126 donde dice que la iglesia se levante y se arrepienta de sus descarríos delante de Dios, que el centinela despierte. O sea, nosotros como iglesia, ella dice, tenemos que levantarnos. Nosotros como iglesia, nosotros como centinela, tenemos que despertar. Y no solamente dice eso, dice, y suene la trompeta de cierta forma. La iglesia debe levantarse a la acción. Bueno, no es el momento de nosotros estar durmiendo, déjeme decirle. Bueno, no es momento de nosotros como escuela estar durmiendo y ver qué es lo que está sucediendo y pasando. A veces nosotros tenemos que poner un poquito de, no se puede decir, ¿verdad?, mucho así, pero de mollero ante las instituciones del gobierno. Porque a veces ellos quieren que su misión, su forma de pensar, entre en nuestras instituciones. Y nosotros tenemos que decirle, espérate un momentito, aquí hay una verja, ahí hay un borde, y de ese borde usted no pueden pasar. Eso tenemos que hacer de vez en cuando nos reunimos y tenemos reuniones con ellos. Porque esta escuela, esta iglesia es diferente. Dice que el centinela despierte. El Espíritu de Dios jamás puede entrar hasta que la iglesia prepare el camino. ¿Queremos que el Espíritu Santo venga? Queremos y oramos para que el poder de la lluvia tardía descienda sobre esta iglesia. Pero ¿saben algo? Para que eso suceda, esta iglesia tiene que prepararse. Claro, no hablo solamente cuando hablo de iglesias nada más como nosotros, como cuatro paredes. Me hablo a la iglesia mundialmente, Yo sé que hay personas que nos ven y nos escuchan por internet. Pero me refiero a la globalización de la iglesia. A aquella a la cual Cristo Jesús ha llamado. Dice, debe producirse un profundo examen del corazón. Debe haber oración unida y perseverante. Y por fe reclamar las promesas de Dios. Debiéramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y fíjate lo que decía anteriormente. Debe haber oración unida y perseverante. Esto me acuerda un momentito algo. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, cuando allí estaban los discípulos unidos, juntos, unánimes, perseverando y en oración. Y cuando esto sucedió, dice que entonces fueron abiertos, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió. ¿Será acaso esto mismo que ha de suceder a la iglesia para el tiempo final? Cuando la iglesia esté unánime, junta, persevere y en oración, y entonces será derramado el poder de la lluvia tardía sobre esta iglesia.
Pero tenemos que llegar allí. No podemos detenernos, no podemos solamente detenernos o pensar de que eso ha de suceder. Bueno, yo leí un librito que decía, si nosotros decimos que tenemos que orar, es porque no oramos. Si nosotros decimos que tenemos que ir más a la Biblia, es porque no vamos a la Biblia. Si nosotros oramos de que tenemos que ir más a la iglesia, es porque no vamos a la iglesia. Porque necesitamos más, necesitamos más, y necesitamos más, y necesitamos más. Pero lo que nosotros realmente necesitamos es a Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Yo soy miembro de la iglesia de Río Grande Pueblo. Río Grande es como, más o menos como aquí en Cagua, tenemos 6 iglesias. Nosotros tenemos 6 iglesias, casi una iglesia por barrio tenemos en Río Grande, gracias a Dios, gloria a Dios. En mi iglesia es la que está al lado de la academia, la iglesia de Río Grande Pueblo, que era antes la iglesia de Río Grande Pueblo, que estaba antes en el pueblo, al lado de la iglesia católica, pero por dificultad con los estacionamientos nos tuvimos que mudar. Y ahora compramos un lugar al lado de la academia, casi una cuerda de terreno, y ahí estamos construyendo. Tenemos la iglesia, pero la iglesia se ha quedado pequeña para los miembros. Y ahora estamos añadiendo 30 pies más a la iglesia. Con cuarto de niños, cuarto del pastor, cuarto de sonido, cuarto de los músicos y un lugar para guardar las cosas del púlpito cuando haya que hacer algo de mover los artículos del lugar santo, ¿no? Con doble plataforma también. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él es el que obra, Él es el que hace y Él es el que dirige. Nosotros hemos tenido diferentes pastores y con el que tenemos ahora se nos jubila dentro de un año y le estamos diciendo que no se puede jubilar. Le vamos a bajar la edad, le vamos a cambiar el certificado de nacimiento por 2 años menos para que se quede 2 años más. O hablar con la unión para que suban en los años de jubilación, que en vez de 63 sea 65. Porque no queremos que se nos vaya el pastor Beltrán, el de nosotros. Excelente pastor, déjeme decirle. Pero la forma como la iglesia ha trabajado y se ha dejado dirigir por el poder del Espíritu Santo es una iglesia que está creciendo. Por eso tenemos que romper esa pared y echarlo 30 pies para atrás. Grupos pequeños, hermanos. Tenemos 4 grupos pequeños dentro de la iglesia. Y esos 4 grupos se reúnen todos los sábados por la tarde y todos los lunes. Y una vez al mes, el tercer miércoles, salen a la calle a visitar también. Ese es el plan de trabajo que nosotros hemos desarrollado. La iglesia tiene que ser dirigida por el Señor. El hombre no puede dirigir. Cuando nosotros dejamos que sea el poder del Espíritu quien dirija, el Señor va a obrar y el Señor va a hacer. Dice que son las instrucciones. Deberíamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esas serían las instrucciones, son las instrucciones que ha dado Dios para prepararnos para recibir la lluvia tal día. Tal como lo dice Joel 2, Oseas 6 y Hechos 2. Y también la lectura bíblica que leímos en esta mañana en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que lo único que el Señor me pide a mí como hijo de Él, dice, si mi pueblo orare y se humillare. Yo no sé, realmente, a veces cuando nosotros vamos conduciendo, ¿verdad? A veces cuando yo bajo de Río Grande aquí, cuando bajo por el Carraízo, a mí me han dicho, no te metas por ahí que esa carretera es peligrosa. Y a veces yo bajo por allá a las 5:30 de la mañana, está casi todo oscuro todavía. Pero cuando vengo conduciendo, vengo pensando y orándole al Señor. Y a veces cuando llego aquí en la mañana, a veces voy a mi oficina y allí encierro. Y a veces, aunque tengo los ojos abiertos y la gente pues me está mirando y todo lo demás, pero en mi mente yo estoy meditando en las cosas del Señor. ¿Saben? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que buscarlo en todo momento. Y ese arrebatamiento vendrá sobre nosotros.
si mi pueblo se humilla, si mi pueblo orare, o si me invocare, y si buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Esto me lleva a mí a pensar muchísimas cosas, que era lo que decía la lección esta semana, con la vasija. El pueblo sabía lo que tenía que hacer. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. El pueblo de Judá sabía lo que tenía que hacer. Pero sin embargo, no hacía las cosas que él sabía que tenía que hacer. Hacía todo lo contrario. Pero aún así, Dios amó a su pueblo. ¿Y sabes algo? A pesar de las dificultades que nosotros como cristianos podríamos tener día a día, a pesar del pecado que nosotros podríamos tener día a día, ahí está Dios para nosotros. Y Él no nos va a dar la espalda. Nosotros como seres humanos somos los que le damos la espalda a Dios. Pero Dios jamás le ha dado la espalda a aquel que viene a buscarlo. Le estaba diciendo ahorita que la Asociación General ha invertido muchísimo en lo que es el tema de reavivamiento y reforma. No solamente ha invertido en libros. Hay un libro recién ahora, hace un par de añitos atrás, que salió que decía reavivamiento y reforma para que se estudiara en nuestras iglesias. Cada tema, cada reunión que se da, se habla sobre esto. Hay programas de la televisión de cristianas que hablan sobre el reavivamiento y la reforma. También usted lo puede escuchar en las mañanas o en las tardes o cualquier momento en nuestra emisora que nos hablan sobre esto. Inclusive la División General creó una comisión especial que trabajara con reavivamiento y reforma también. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para los líderes de nuestra iglesia? ¿Acaso ellos han visto algo? ¿Acaso ellos han recopilado alguna data que nos dice que hay que trabajar con un reavivamiento dentro de nuestras iglesias? ¿Cuándo usted ha visto que se ha hecho alguna estadística dentro de nuestra iglesia? Pero saben, sí se hace. Sí se hace. La directora de escuela sabática o la secretaria de escuela sabática de vez en cuando nos dicen a nosotros, tal sábado a las 10 de la mañana repasa y cuenta cuántos miembros hay dentro de la iglesia. Y me manda a hacer informe. Eso se está haciendo no solamente en esta iglesia, se hace en todas las iglesias. Esa data se recoge a nivel de la asociación, se manda a la unión recoge los 4 campos, la unión entonces los manda a la división coge sus 8 o sus 14 uniones, hace su reporte y lo envía a la división. Y trabaja con los 8 reportes de las 8 divisiones que nosotros tenemos. ¿Usted ve? Ahora, ¿qué ellos han visto en ese informe estadístico? Que la iglesia necesita un reavivamiento. Eso ellos han visto en ese informe. ¿Qué ellos han visto en ese informe? Que la membresía de la iglesia baja o sube, que se mantiene o no se mantiene. Ellos también han visto eso en los informes cuando nosotros mandamos, porque déjeme decirle, nosotros quizás a lo mejor no nos damos cuenta o no nos enteramos, pero sí la asociación tiene que mandar un conteo de la feligresía general que tiene en el momento a la división, a la unión, y de la unión a la división, y de la división a la unión, a la conferencia general. Y ellos pueden darse cuenta cuántos miembros van creciendo por campo o cuánto va creciendo la iglesia por campo. Usted se sorprendería si yo le digo que la división que más está creciendo ahora mismo es África. Y del campo de nosotros, de la división, el lugar que más está creciendo es México. México se perfila como uno o un pueblo que en un par de años va a ser una sola división. México nada más. Sobre 1 millón de adventistas tiene México ya. ¿Se imagina esto? Sobre 1 millón. Nosotros tenemos casi 2 millones de adventistas en la división de nosotros. Y 1 millón corresponden a México. México ha crecido de una manera sorprendente. La iglesia crece cuando se pone en las manos del Señor. Y cuando el Espíritu obra
sin importar lo que esté sucediendo o pasando alrededor de nosotros, el Espíritu se encarga de todo lo demás. Dice, esto no es cuestión de una propaganda de lo que es revivimiento, de revivimiento. No es el propósito, ese no es el propósito de que la iglesia pues se dé a conocer y se promocione. Es para enfocar nuestra atención en nuestra gran necesidad de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Para eso se habla sobre revivimiento y reforma. Su gracia y su poder en nuestras vidas. Es para que nosotros nos demos cuenta que la gracia y el poder de Cristo Jesús hace falta en la vida de cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo, a fin de ser reformados y renovados individual y corporativamente, llegar a ser más semejantes a Cristo Jesús. Como la iglesia de la Odisea descrita en Apocalipsis 3, desesperadamente necesitamos oro refinado en fuego de Dios, las ropas blancas de las vestiduras puras de la justicia de Cristo Jesús y el colirio del poder de Dios. Cuando nos humillemos ante Dios mediante el poder del Espíritu Santo, orando fervientemente por su dirección, estudiando su palabra y renunciando a los planes personales, permitiendo que el Señor nos guíe a la verdad, entonces 4 cosas sucederán en nuestras vidas. Aprenderemos a escuchar. Y no solamente aprenderemos a escuchar, aprenderemos a perdonar. Y no solamente aprenderemos a perdonar, sino que nosotros como pueblo y como individuos seremos sanados. Y por último, el Señor nos conducirá. 4 cositas necesitamos en nuestras vidas como cristianos. Primero, escuchar la palabra de Dios. Segundo, perdonarnos a veces hasta nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Que nosotros a veces como seres humanos necesitamos perdonarnos nosotros mismos. Nosotros a veces hablamos sobre el perdón de las demás personas o perdonar a las demás personas. Pero nosotros como cristianos a veces necesitamos perdonar nosotros mismos. Dicen, ¿quién soy yo para perdonarme? Bueno, sí. A veces la carga misma del pecado que nosotros llevamos, a veces tan cargada sobre nosotros que nos crea un estrés adicional. Y nosotros decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Le pedimos perdón a Dios? Sí, le pedimos perdón a Dios. Pero a veces nosotros mismos tenemos que reflexionar sobre las cosas que nosotros mismos nos hacemos. Y empezar a modificarlo. Y luego que esto suceda, que seremos de ser sanados, nos va a conducir a Dios. Y ahí tendremos una relación mucho más estrecha con Él para que podamos contribuir a completar su obra aquí en la tierra. Dios te está llamando, Dios te ha llamado. Y Dios seguirá llamándote mientras las puertas de la gracia estén abiertas. Y Dios enviará a cualquier persona para que esté al lado tuyo y te amoneste. Y déjame decirte, a veces el Señor nos amonesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Envía a una persona de una manera o de otra forma. Nosotros tenemos que estar conscientes de cuándo es el momento apropiado e indicado para hablarle a una persona. Y de la manera y de la forma como yo le voy a hablar también. Porque hay unos que llegan solamente, ¿saben ustedes por qué? Por el testimonio de una persona. Usted ni siquiera habló. Usted ni siquiera abrió la boca. Usted ni siquiera hizo algo de regalarle, darle un obsequio. Pero el testimonio de esta persona fue de tal magnitud que pudieron ver de que era diferente. Y en esa diferencia que tenía ese ser humano o ese cristiano, en esa diferencia que ellos pudieron ver, dijeron, yo quiero ser como él. Y llegaron. ¿Saben? Aquellos que estuvieron en verano con nosotros pudieron ver al cuñado mío trabajando aquí. Y a veces vino mi hermana unos días que otros. En mi casa, cuando mi papá murió, yo tenía 14 años. Yo estaba en 9º grado cuando mi papá murió. Por cuenta del alcoholismo. Mi papá bebía mucho. Se daban unas borracheras increíbles que le duraban a veces hasta una semana. Y los trabajos que tenía mi papá eran buenos, déjeme decirle. Por eso yo creo que bebía tanto, porque tenía dinero. Mi papá trabajó en la Ponce Semin en el 1976. Mi padre se ganaba, en el 1976, mi padre se ganaba $400 semanales.
en el 76. Así que mensualmente eran $1,600. Era mucho dinero, déjame decirte. Pero más de la mitad del dinero que ganaba mi papá lo gastaba en alcohol y jugando barajas. Esos eran los dos vicios que tenía mi papá. Y cuando yo tenía 14 años, mi papá muere. Mi papá tenía 36 años cuando murió. En mi casa éramos 9. Mi madrastra, para otra cosa más, yo me crié con una madrastra. A los 6 años, yo fui a vivir con esta madrastra. Así que viví 8 años porque mi papá murió cuando yo tenía 14. Si tenía 6 cuando llegué, más 14, un problema matemático para aquellos que les gusta la matemática, ¿no? Si tenía 14 años cuando mi papá murió y llegué a los 6, ¿cuántos años viví con mi madrastra? Y yo tuve que irme a trabajar a los 14 años para alimentar a mis 9 hermanos. A mis 8 hermanos, porque yo era el noveno. Yo era el mayor de los varones. De los varones, había una niña mayor que yo. Y yo me tuve que ir a trabajar. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a activar bloques, 120 bloques en una paleta para ganarme $3 por cada paleta. Y luego entonces los muchachos a veces se preguntan que la vida es difícil para ellos. A mí me gustaría después en Capilla, Chilén, contarle la experiencia mía para que ellos puedan ver y observar. Y cuando yo acepté el mensaje, yo tenía 15 años. Un año posterior yo acepté el mensaje. Y me acuerdo que yo nunca le hablé a mi familia sobre Cristo Jesús. Pero mi madrastra cuando cocinaba diferente para mí. Y ella hacía su olla allá, grandísima para todos mis hermanos y ella, y hacía una pequeñita así para mí. Hasta el fin y al cabo que me dijo, tu comida queda mejor que la mía. Y yo la miré entonces y aproveché y le dije, pues cocina como la mía. Y desde aquel momento el cerdo jamás llegó a mi casa. Desde aquel momento las chuletas de cerdo jamás se sirvieron en mi casa. Y mi hermana, 10, 15 años posteriormente, llega a los pies de Cristo Jesús. Y yo nunca le hablé de Cristo Jesús a mi hermana. Pero ella veía que había algo diferente. Ella veía que había algo diferente. Y nosotros como cristianos, el mundo nos tiene que ver que somos diferentes. Y porque aquel lo haga, porque aquel quiera hacerlo, deje de hacerlo, yo no tengo que hacerlo. Yo no tengo que imitar al mundo. A quien yo tengo que imitar se llama Cristo Jesús. Y ahí que entonces entra el verdadero reavivamiento en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios. Oremos como nunca hayamos orado antes. Dios nos está llamando a establecer con Él una relación reavivada y reformada. Es importante que la iglesia de Dios reciba la experiencia de la lluvia tal día. Pero para que la iglesia reciba la experiencia de la lluvia tal día, hay que preparar el camino. Y el camino es nuestras vidas. Así que si yo quiero recibir el poder y el derramamiento del poder de la lluvia tal día, final sobre la vida mía o sobre cada uno de nosotros, hay que preparar el camino. Hay que sacar cosas de nuestra vida, seguro que sí. Yo todavía tengo que sacar cosas de mi vida. A veces tengo que morderme la lengua y no pronunciar, no decir. A veces tengo que sentarme para no pronunciar ni decir. A veces tengo que hacerme no el ciego, pero sí el sordo. Porque son cosas que a veces me impedirían acercarme más y más a Cristo Jesús. Y todo aquello que nos impide acercarlo o acercarnos día a día más a Jesús, tenemos que ser oídos sordos, tenemos que ser ciegos, tenemos que ser mudos. A aquello que me impide acercarme más a Jesús. Estoy haciendo la claridad bien clarita. Porque usted no vaya ahora a su casa porque dice, Danael dijo, el director dijo, que yo me haga el sordo, el mudo, porque entonces usted va a tener un problema con su papá cuando llegue a su casa.
Y nosotros adultos vamos a tener entonces un problema con nuestra pareja. Yo no quiero eso. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos socorrerá, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo estaba pensando en este versículo. Decía, ¿por qué Dios le habla al profeta de Oseas y le da este mensaje? Así que empecé a ver detenidamente el versículo, a ver si era que verdaderamente Dios estaba llamando al pueblo a una reforma. Saben, esta cuestión del reavivamiento y reforma no es solamente para nuestra época o para nuestros días. Desde que el pueblo de Israel, Dios llamó al pueblo de Israel, siempre le llamó para que hubiera dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, un reavivamiento y una reforma. Porque Dios amaba a su pueblo. Y porque Dios ama a nuestro pueblo todavía, ama a su pueblo todavía. Y ese era el llamado que estaba haciendo Oseas. Mire cómo empieza el versículo 1. Os dice, venid y volvámonos a Jehová. Ahí solamente, yo estaba analizando y decía, solamente habrían 2 maneras o 2 formas. O estaban y no estaban, o no estaban. Estaban o no estaban. Venid y volvamos. ¿Acaso el pueblo de Israel se había ido? Y entonces ahora Oseas viene y le predica y dice, vuelvan, regresen a los pies del Señor, regresen al mensaje. ¿O acaso Oseas, cuando estaba allí en la iglesia, allí con el pueblo de Dios, le dice a los que están dentro del pueblo de Israel, decir, vuelvan? Fíjese esto, hay 2 tipos aquí. O los que no estaban, o los que estaban y no escuchaban. Yo quiero pensar que este mensaje era para los que no estaban. Venid y volvamos. Pero saben, el verbo no se puede equivocar. Que muy bien el verbo podía haber dicho venid y vengan. Venid y vengan. Pero aquí dice volvamos. Significa que aquel pueblo tenía conocimiento del Dios verdadero. Significa que aquel pueblo había escuchado en algún momento la palabra de Dios. Nosotros, como pueblo, hemos escuchado la palabra de Dios también. Y por eso estamos aquí sentados. Y amén por eso. Y si hemos tenido la oportunidad de estar aquí sentados, y si estamos teniendo la oportunidad aquí sentados, aunque yo no haya tomado la decisión, todavía el tiempo de gracia está abierto. Pero Jesús, en un momento determinado en su vida, allí en su ministerio, dejará caer sus vestiduras sacerdotales y dirá las mismas palabras que pronunció en la cruz del Calvario: consumado es. Y desde ese momento, cuando Jesús diga consumado es, ya no va a haber gracia que salve al ser humano. Yo quiero terminar con esta experiencia. Esta experiencia habla sobre un padre anónimo. No tiene nombre. Sí tenía nombre, pero no lo registraron en la historia. A lo mejor por el acontecimiento de aquel día, donde fue el 7 de diciembre de 1988, a las 11:41 de la mañana, a las 11:41 de la mañana, 7 de diciembre de 1988, a las 11:41 de la mañana, 20 minutos apenas para el mediodía.
A lo mejor lo vieron tan enfocado en lo que estaba haciendo que se le olvidó a alguien preguntarle el nombre a este papá. Dice que sucedió un gran terremoto. En la mañana, en torno a la ciudad de Spiktak, eso en Armenia. Y el terremoto que fue en ese momento fue en la escala Richter de 6.8. Bastante alto, 6.8. Dice que sobre 30,000 personas murieron ese día por el terremoto. Se sintió a lo largo de varios pueblos alrededor de Armenia. Sobre 30,000 personas perecieron ese día. Y cuando el padre aparentemente aturdido o lo que fuera, llega a razón, él se dirigió hacia la escuela donde estudiaba su hijo. Y cuando él llegó ante la escuela, ahí que se para frente a ella, empieza y ve escombros. Lo único que puede ver es escombros, la escuela derrumbada totalmente, no puede ver nada más. No existe nada más, solamente los escombros. Y aquel padre conmovido empieza a cavar y empieza a sacar escombros. Y empieza a sacar escombros. Y ante estar sacando escombros se le acerca una persona y dice, ¿qué tú haces? Y ella dice, mi hijo está allá abajo y yo lo voy a buscar. Pero tú no ves cómo está esto. Esto está destrozado, no hay piedra aquí, no hay piedra allá. Toda la piedra está sobre piedra, todo está derrumbado. No hay esperanza para tu hijo. Tu hijo ha muerto. No, yo sé que mi hijo está allá abajo y yo lo voy a buscar. Pero no te das cuenta. No hay estructura, todo ha sido derrumbado. Se acerca otra persona y dice, ¿qué tú estás haciendo? Estoy buscando a mi hijo, decía él. Mi hijo está allá abajo y yo lo voy a encontrar. Y la gente empezó a desanimarlo diciendo, no hay esperanza. Tú no ves que no hay esperanza, no hay nada, no hay ni siquiera una burbuja de aire en todo esto. Dice que aquel hombre estuvo sus primeras 8 horas cavando sin descansar, sacando escombros. Todos los que se acercaban solamente era para mirarlos y decirle que no había esperanza para su hijo. Pasaron 24 horas y aquel hombre siguió allí excavando y sacando piedras sobre piedra que estaba. Empezó a sacar varillas por un lado, empezó a sacar los escombros para otro lado. El asunto fue, estuvo 24 horas cavando allí. Se le acercaban los bomberos y decía, tú no ves que ya no hay esperanza, han pasado 24 horas, deben de estar muertos. Si tenían una herida, a lo mejor se desangraron, murieron desangrados, no hay esperanza, deja eso. ¿Acaso tú quieres morir aquí también? Y él seguía cavando. La historia de este hombre narra que él tuvo 38 horas consecutivas cavando, buscando a su hijo. A las 2 de la mañana, del día 9 de abril, pasaron un día y medio, 38 horas, cavando, buscando. Cuando él se acercó a una área ya que estaba media profunda, se escucha un susurro desde abajo, donde dice, papi, ¿eres tú? Papi, ¿eres tú? 38 horas cavando. Y cuando los que están allí cerca a él, que le estaban desanimando y le decían que no había esperanza, cuando escucharon aquel, papi, ¿eres tú? Entonces ahora sí empezaron a darle la mano y empezaron a cavar. Y la voz de aquel niño que se escuchaba allá abajo y decía, yo sabía que tú ibas a regresar, porque tú me prometiste que cuando yo tuviera un problema, tú ibas a estar ahí. Porque tú prometiste que nunca me ibas a dejar solo. Y yo sabía que tú ibas a venir. 38 horas sacrificándose sin beber agua a lo mejor, sin ir, sin separarse, pero cavando 38 horas para buscar allí, aunque fuera el cadáver de su hijo, y darse cuenta si estaba vivo o no estaba vivo. Esa historia registra que no solamente se salvó él, habían 14 niños más con aquel niño. Fueron 15 los que se salvaron. Como iglesia y como hijos de Dios, perseveramos. Perseveramos.
hacia la Canaán celestial. Como hijos de Dios y Él como nuestro Padre, nunca nos abandonará. Estará a nuestro lado. Se habla de reavivamiento dentro de la iglesia y nos comprometemos a que sí. Se habla de reavivamiento dentro de la iglesia y escuchamos y mencionamos y se dice: yo quiero un reavivamiento y yo quiero que mi iglesia sea diferente. Pero para que llegue el reavivamiento hay que haber una reforma también en nuestras vidas. Y cuando queremos que empiece la verdadera reforma, a veces nos cohibimos. Usted lo puede entender de esta manera tan sencilla. Cuando usted va a botar los escombros de su casa, usted los recoge y los bota. Usted no los bota para luego organizar su casa. Eso es lo que hacemos nosotros. Recogemos y botamos. En nuestras vidas como cristianos tenemos que recoger nuestra casa y votar para que venga la reforma. Solamente Dios lo puede hacer por medio del Espíritu. Nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. Pero la importancia de la oración, la importancia de la perseveración, la importancia de arrepentirnos e ir delante del Señor y la importancia de humillarnos son 4 elementos que deben estar presentes en la vida de cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos crecer en gracia y que la fe de cada uno de nosotros como cristianos sea fortalecida día de día. Y sin importar las altimañas y los peligros que el enemigo nos presente, nosotros podamos permanecer fieles y firmes hasta que Cristo Jesús venga. Que Dios te bendiga en esta mañana. Bien, hermanos, puestos de pie, terminaremos con el himno El Rey que viene. El himno 172. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez, por nos y rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. En su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. No contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca
está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Querido Dios que estás en el cielo, has sido un Dios maravilloso para con nosotros. Nos has dado la oportunidad de nosotros conocer el mensaje. Y te pedimos que así como lo hemos conocido, podamos perseverar hasta que tú vengas, oh Dios. De igual manera, oh Dios, oramos con humildad y con el corazón en nuestras manos para que tú puedas perdonarnos. Y en las ofensas que hemos cometido contra ti y contra el prójimo, que tú nos perdones desde ya, oh Padre amado. Que nuestros pecados puedan ser borrados del libro de la memoria y echados en lo más profundo del mar. Y de esa manera que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y que intercede por cada uno de nosotros, allí delante del Padre, podamos, oh Dios, tener la certeza de que son perdonados. Padre amado, míranos como hijos tuyos y permite que nuestras vidas sea una vida diferente en este momento y que sea consagrada a ti de tal manera que podamos ser sellados desde ya para poder morar contigo, Padre amado. Igualmente oramos, oh Dios, por aquellas personas que nos acompañan y que todavía no han tomado decisión. Esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de elegir lo que es correcto. Y tú eres lo correcto para nuestras vidas, oh Dios. Y por eso que oramos por aquellas vidas que están en medio de nosotros, que todavía no han tomado la decisión, que tú puedas obrar en esos corazones. Y antes de que tú salgas de ese lugar santísimo, allí del lugar del santuario celestial, que su nombre pueda ser escrito en el libro de la vida y junto a nosotros podamos estar cuando tú vengas, oh Dios. Como iglesia, oh Padre, permite que podamos perseverar y que seamos instrumentos tuyos para que aquellas otras personas o almas que no te conocen te puedan conocer y puedan venir a los pies tuyos rendidos, Padre amado. Nuevamente nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que tú nos perdones y permite que podamos sentir siempre esa necesidad de reavivamiento, esa necesidad de crecer espiritualmente día a día y que nuestra vida esté depositada a tus pies, oh Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, Padre. Amén. Y queremos recordar a los estudiantes y sus padres que están aquí